En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Imagina, Robert, que la herencia de Cristo podría haberse perpetuado en una niña. Has preguntado por qué valdría la pena matar. He aquí el mayor montaje de la historia. Este es el secreto que el priorato de Sion ha defendido durante más de 20 siglos. Son los guardianes de la línea de sangre real. Los custodios de la prueba de nuestro auténtico pasado. Son los protectores de los descendientes vivos de Jesucristo y María Magdalena. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Un programa muy especial el de esta semana, y es que tenemos a un invitado que de verdad muy pocas veces se puede presumir de haberlo entrevistado. Si escuchabais el corte con el que comenzábamos y habéis estado atentos a nuestras redes sociales, pues ya sabréis de quién hablamos. Hablamos del creador del Código Da Vinci, el autor que revolucionó el panorama editorial y que ha vendido más de 200 millones de ejemplares en todo el mundo. De hecho, a día de hoy, y gracias a su novela El Código Da Vinci, es el autor más vendido del siglo XXI. Hablamos, como no, de Dan Brown. Hola, soy Dan Brown. Saludos a los seguidores del Dragón Invisible. Y antes de comenzar, antes de darle paso a escuchar sus respuestas, que responda a las preguntas que le hemos realizado, una entrevista que hemos preparado pues entre los miembros del Dragón Invisible, me gustaría contar una pequeña experiencia, por decirlo de alguna manera, con este autor. Fue Dan Brown el que me descubrió, en cierto modo, que había un mundo de enigmas, un mundo de misterios del que a veces no éramos conscientes. Antes de comenzar a leer ensayos puramente periodísticos, ensayos relacionados con ufología, con parapsicología, con enigmas de la historia, lo primero que leí por voluntad propia, podríamos decir, siendo un adolescente de apenas 12 o 13 años, fue Ángeles y Demonios. Con este matiz, con este contexto, me vais a disculpar y vais a entender que no entre a valorar la calidad literaria de Dan Brown, porque algunos piensan que la tiene, otros piensan que ni de lejos, y lo cierto es que, bueno, a mí personalmente sus novelas me gustan, son lo que son, bestseller, pues para entretener. Pero como digo, con 12 o 13 años me enfrenté a Ángeles y Demonios y descubrí al personaje de Robert Langdon. Quedé absolutamente fascinado y quería ser como él. Quise ser como él y lo perseguí. De hecho, antes de decantarme finalmente por la vocación o la profesión periodística, la historia que siempre me ha encantado, me sigue encantando, y así lo demostramos en muchas ocasiones en El Dragón Invisible, la historia era una de mis principales optativas a la hora de estudiar. Pero como digo, descubrir esa visión a ese personaje tan carismático como Robert Langdon, que con la cultura, con la inteligencia, con el cerebro era capaz de resolver enigmas y en las novelas, claro está, salvar el mundo, a mí me fascinó y me demostró que la cultura, que los conocimientos, que el saber es algo valiosísimo y desde luego en lo que merece la pena invertir tiempo, esfuerzo y lo que haga falta. La cultura, el saber como casi santo grial. Pero sin más, si os parece, y después de esta breve reflexión, por decirlo de alguna manera, damos paso al invitado tan especial que nos acompaña esta semana. Descubre el misterio de una forma diferente. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Su nombre es sinónimo de éxito editorial en todo el planeta. Ha fascinado a más de 200 millones de lectores con sus novelas. Aplaudido y criticado a partes iguales, lo cierto es que no deja a nadie indiferente.
Su novela El Código da Vinci supuso un auténtico fenómeno mundial que lo convirtió en el maestro absoluto del thriller, siendo la más vendida en lo que llevamos de siglo. Pero no fue la única. Precedida por Ángeles y Demonios y continuada con El Símbolo Perdido, Inferno y Origen, la última publicada, su autor ha sabido combinar el thriller detectivesco con las tramas conspirativas y algunos de los más polémicos enigmas de la historia. Así, su personaje estrella, Robert Langdon, un peculiar profesor de iconología y simbología religiosa en la Universidad de Harvard, se ha enfrentado a todo tipo de misterios y sociedades secretas. Los Illuminati, el Priorato de Sion, el Opus Dei, los masones. Por sus páginas han desfilado enigmas como el Santo Grial, la supuesta relación de Jesús y María Magdalena, la fundación de los Estados Unidos, los secretos de Da Vinci y muchos interrogantes más. Sin olvidar que se trata de aventuras ficticias aderezadas con elementos reales más o menos acertados, también ha sabido incorporar a sus páginas la ciencia de vanguardia, introduciendo conceptos como el de antimateria o inteligencia artificial, llevando al límite en ocasiones la relación entre ciencia y religión. Origen, su última novela, se desarrolla en España y tiene como base de la trama dos preguntas fundamentales que, de ser resueltas, harían tambalearse los pilares de todas las religiones del mundo. ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Pero debajo de esta subyace una más inquietante todavía. ¿Puede Dios sobrevivir a la ciencia? Junto al mismísimo Dan Brown, ahondaremos en estas y muchas más preguntas que tienen que ver con su trayectoria, sus personajes y sus creencias en una entrevista exclusiva para El Dragón Invisible. Sincronicemos relojes, de Mickey Mouse, por supuesto. ¡Empezamos! Pues como escuchábamos en la inconfundible, en la magistral voz de nuestro compañero Félix Armengol, esta semana tenemos en exclusiva a Dan Brown en El Dragón Invisible, aquí en Radio Castilla-La Mancha. Y evidentemente, como podréis imaginar, la ilusión que nos hace pues es enorme. Espero que sea compartida también por todos vosotros. Si os parece, vamos a dar unas pequeñas pinceladas de la biografía de Dan Brown, muy breves, y analizar algunos aspectos elementales antes de dar paso a esa entrevista que, como decíamos, hemos mantenido con Dan Brown, el autor de obras como El Código da Vinci o, más recientemente, hace cuestión de unas semanas, la recientemente publicada Origen. Como veremos más adelante durante la entrevista, Dan Brown es hijo de un matemático y una compositora de música sacra, es decir, dos aspectos muy enfrentados, por decirlo de alguna manera, un hombre de ciencia y una mujer quizá más cercana a la religión. Nació en Exeter, en New Hampshire, en Estados Unidos, el 22 de junio de 1964. Es licenciado del Amherst College y de la Phillips Exeter Academy, y donde, antes de dedicarse por completo a la escritura, fue profesor. Curiosamente, como veremos también durante la entrevista, ha pasado algún tiempo en España durante su juventud. España, que es el país elegido para ambientar la nueva novela Origen, publicada por Planeta. Y bueno, como todos imagináis, Dan Brown dio el salto al estrellato de la literatura, por decirlo de alguna manera, con la novela El Código da Vinci, que no era su primera novela, era la tercera. Antes estaban La Fortaleza Digital, La Conspiración y Ángeles y Demonios,
que es en la primera novela en la que hace acto de presencia su personaje principal, Robert Langdon. Estas dos novelas, Ángeles y Demonios y El Código da Vinci, junto a Inferno, la cuarta de la saga Langdon, han sido llevadas al cine, y estoy convencido de que si no las habéis leído, por lo menos habréis visto algunas de las películas. Pero desde luego, e insistiendo, es El Código da Vinci el que lo pone en la palestra informativa y el que le da pues ese boom mediático. Y precisamente hemos querido preguntar al compañero Juanjo Sánchez Oro, licenciado en Historia, en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, colaborador de diferentes medios de comunicación, ¿cuál considera él o qué análisis hace él de las claves del éxito del Código da Vinci? Es que estamos ante un texto que literariamente todo el mundo yo creo que reconoce que no vale gran cosa, que estaría dentro de lo que sería una línea de novela de bestseller, que estilísticamente no está nada rebuscada, más bien correspondería casi al género que se haya denominado toda la vida en España de folletín, y sin embargo pues le acompañó un éxito desmesurado. Entonces eso significa que evidentemente debió tocar con alguna serie de teclas muy importantes para tener ese impacto social. ¿Cuáles serían esas teclas? Yo creo que acierta a combinar determinados aspectos, ¿no? Aspectos que tienen mucho que ver con esa sensibilidad que está asociada con la nueva era. Por ejemplo, el papel que le da María Magdalena, que prácticamente la equipara a Jesús, y ahí tendríamos que ver mucho con el tema del feminismo en la actualidad, de esa reivindicación del feminismo, y a la vez también con otra serie de elementos comunes, como puede ser, por ejemplo, el papel que tiene el Opus Dei, al que también hay una serie de elementos asociados como siniestros. Entonces esa sabia combinación de elementos que tienen que ver con la nueva espiritualidad, con elementos que también irían en contra de esa nueva espiritualidad, encarnada por la iglesia más tradicional, y dentro de la iglesia más tradicional, la parte que se considera popularmente casi como más rancia, que sería el Opus Dei, pues es lo que permite que haga un cóctel de elementos y con esa fórmula perfecta que le haya permitido triunfar. Porque lo curioso es que prácticamente los argumentos que aparecen en el Código da Vinci ya estaban en una obra anterior, que era el Enigma Sagrado, pero era en formato de ensayo, que hasta cierto punto se podría pensar que tiende a buscar la veracidad de los hechos, puesto que es un ensayo. En cambio, como ensayo no triunfó, por lo menos no triunfó, ni mucho menos en las magnitudes que el Código da Vinci, que fue una obra el Enigma Sagrado, muy divulgada y traducida a varios idiomas, pero en cambio aquí ha conseguido llegar a todo tipo de público, ¿no? Y yo creo que con un carácter de provocación, dar con algunas de las posibilidades que mucha gente se plantea, ¿no? Que sobre todo es que la historia que nos están dando de la vida de Jesús no sea la verdadera, sino que haya otra historia que se está ahí un poco ocultando, y además poner también un poco el punto de mira en quién nos está ocultando esa historia y por qué motivo, que en este caso, en el caso de Dan Brown, lo tiene muy claro, y sería la Iglesia, ¿no? Sobre todo en su aspecto más jerárquico. Ahí queda el análisis, por decirlo de algún modo, del compañero del historiador Juan José Sánchez Oro. Recordar que El Código da Vinci es una novela que se publicó por primera vez en el año 2003 y alcanzaría el éxito pues un par de años después, alrededor de 2005 o 2006, que es cuando se estrenó la película basada en la misma novela. Ha vendido más de 80 millones de ejemplares y de hecho es el libro más vendido de lo que llevamos de siglo XXI. Pero también hemos querido conocer la opinión del éxito del Código da Vinci desde otro punto de vista. Hemos preguntado a Lorenzo Fernández Bueno, director de las revistas Enigmas y Año Cero y autor en su día junto a Mariano Fernández Urresti de las claves del Código da Vinci, cómo se vivió el fenómeno Dan Brown, el fenómeno Código da Vinci, desde un medio especializado en temas de misterio y enigmas históricos. Bueno, para un medio especializado que llevaba ya tanto tiempo hablando de asuntos entre herejes y heterodoxos, como era lo ocurrido en el pequeño pueblo de Rennes-le-Château, en el sur de Francia, donde existe una historia muy similar, la historia de la Bas-Saunière, que encuentra unos documentos que supuestamente harían alusión ni más ni menos que a la descendencia de Jesús de Nazaret y de María Magdalena. Pues eso que era tomado como herejía no es que dejara de ser tomado como tal una vez que se publica el Código da Vinci, pero sí
proporcionó herramientas, argumentos a gente que antes no se había acercado ni por asomo a estas historias, y de golpe y porrazo, por el hecho de haberlo leído en el Código Da Vinci, quisieron saber más, ¿no? ¿Dónde podían saber más? Pues evidentemente en los medios especializados, y se notó. Fue un tiempo en el que la cosa se desmadró, miles de personas pasaron por un pueblo de apenas 30 habitantes, con lo cual esto hizo que se agotaran las existencias, que aquello se quedara colapsado, pero ahí quedó, ¿no? Yo creo que quizás la gran función del Código Da Vinci fue haber hecho que gente que jamás había leído un libro por primera vez se lo leyeran, y gente que jamás se había acercado a estas historias, que entiendo que también hay que considerarlas, por muy herejes que sean, como parte de una historia paralela, pues hicieron que la gente se interesara. Sin duda, más que interesante la reflexión final que hace Lorenzo Fernández Bueno, ¿no? Quizá el Código Da Vinci, a pesar de su escasa calidad literaria, como argumentan algunos, pues quizá solo por el hecho de despertar la curiosidad con determinadas materias, y el hecho de hacer que muchas personas que no estaban acostumbradas a leer leyeran un libro, pues quizá ahí resida, en cierto modo, o un mínimo porcentaje de la clave de su éxito. Pero si os parece, y dado que esta semana lo que anunciábamos era la entrevista a Dan Brown, vamos a dar paso ya precisamente a las respuestas que el famoso autor de Origen, su última novela publicada por Planeta hace escasas semanas, pues ha dado en exclusiva a El Dragón Invisible. La primera pregunta que le planteamos a Dan Brown fue si fueron primero los enigmas o la escritura. Y nos tenéis que disculpar porque esta primera respuesta, por cuestiones técnicas, no se escucha del todo clara. Os diré que en esta nos decía que él, ya desde pequeñito, su padre, a la hora de, por ejemplo, darle los regalos de Navidad, le ponía enigmas de todo tipo para que los localizara por la casa. Por tanto, dice que antes de la escritura, su pasión fueron los enigmas. For me, the codes definitely came first. When I was a child, on Christmas morning, I would come down hoping to find presents under the tree, and I would find a code. On a little card, my father had written a code and left it on a tree, and I'd check the code and I'd decipher it, and it might say, go look in the refrigerator. So I'd run and I'd look in the refrigerator, and there was another code. Figure that out, and it said, look in the garage. And I'd run to the garage, and it would go all over, and finally I would find out where my presents were hidden. It would lead me to the presents. So for me, codes were fun from a young age, and that's where it all started. Pues tal y como dice el propio Brown, los códigos, los enigmas, estaban casi con él desde muy pequeñito. Pero quisimos también preguntarle precisamente por su personaje estrella, por Robert Langdon. Y, bueno, pues le preguntamos si en este caso Robert Langdon es un alter ego de Dan Brown. Robert Langdon es el hombre que yo quisiera ser, ojalá. Es una versión amplificada de mi curiosidad intelectual. Compartimos la pasión por los códigos, por el arte, por los símbolos. Es mucho más atrevido que yo, mucho más osado, tiene una vida mucho más interesante. La gente me dice, ¿no?, que es más listo que yo, y hay otros que dicen, es imposible, porque todo lo que él piensa o sabe lo tengo que saber yo por fuerza primero. Pero la verdad es que cuando Langdon ve un cuadro y rápidamente nos lo explica, claro, para mí son 3 días de escribir todo eso, ¿no? A continuación le planteamos una pregunta que en cierto modo le sorprendió, porque hay quienes han querido ver en Robert Langdon, y no es de extrañar, una especie de Harrison Ford, una especie de Indiana Jones refinado. Le preguntamos a Dan Brown si efectivamente su Robert Langdon sería pues una especie de Indiana Jones. Quizás sí, esa descripción no me la habían dicho, pero me encanta. Efectivamente, es una versión refinada, no físicamente hablando, sino intelectual. Y si bien es cierto que hay gente que ha visto en Robert Langdon un Indiana Jones, la diferencia entre estos dos personajes de la ficción es clara. Indiana Jones es un aventurero nato. Por tanto, le preguntamos, y siguiendo con esta referencia, le preguntamos a Dan Brown si podríamos definir a Langdon como una especie de héroe de acción que, si bien es cierto que no la busca, al final acaba viéndose envuelto en ella. Tiene muy mala suerte. Siempre está en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y finalmente, después de preguntarle
pues si Langdon era un Indiana Jones refinado o no, si era o no un héroe de acción, quisimos conocer cuáles son las referencias reales que Dan Brown ha utilizado para crear a su personaje. Es una mezcla de muchos profesores que yo tuve. Mi padre también, que era catedrático, pero yo crecí en un campus de una escuela, en un entorno académico. Estaba rodeado de los adultos que eran todos maestros y eran mis héroes de la época. Los símbolos son un lenguaje que nos ayuda a comprender el pasado. Como suele decirse, una imagen vale más que 1000 palabras. Pero, ¿qué palabras? ¿Podríais interpretar este símbolo? Decid lo primero que se os ocurra. Adelante. ¡Odio! ¡Racismo! ¡El Ku Klux Klan! Sí, interesante. Pero no estarían muy de acuerdo en España. Son túnicas que visten los penitentes. Ahora otro símbolo. Adelante. El maligno. La fourche du diable. ¿Alguien traduce? Lo que lleva el diablo. Pobre Poseidón. Ese es su tridente. Un símbolo de poder para muchos en la antigüedad. Siguiente símbolo. Madonna con niño. Fe. Cristianismo. No. Es el dios pagano Horus y su madre Isis, siglos antes del nacimiento de Cristo. Entender nuestro pasado determina decididamente nuestra capacidad para entender el presente. Así que, ¿cómo discernir entre verdad y creencia? ¿Cómo escribir nuestra historia personal o culturalmente y definirnos a nosotros mismos? ¿Cómo sumergirnos en años, siglos de histórica distorsión para encontrar la auténtica verdad? Hoy será esa nuestra misión. Ahí escuchábamos a Tom Hanks, el actor que ha dado vida en la ficción, en la gran pantalla, a este carismático profesor de iconología y simbología de la Universidad de Harvard, que es Robert Langdon, creado por Dan Brown, al que estamos entrevistando esta semana en exclusiva. Pero siguiendo con nuestra entrevista a Dan Brown, quisimos preguntarle, siguiendo con el asunto de las referencias, ¿qué autores le inspiran o le gustan? Yo leo casi siempre no ficción, casi exclusivamente. Ficción leo, pero poquita, y leo constantemente porque quiero aprender constantemente. En la universidad y en la escuela pues leía los clásicos, me inspiraba. No sé, tanta gente, sonará extraño, pero Shakespeare, William Shakespeare, ¿no? Ese sentido del drama, de los juegos de palabras. Me encanta John Updike, John Steinbeck también, en cuanto a la descripción. Centrándonos ya en la trama de Origen, su nueva novela, Dan Brown, en sus páginas, pone de nuevo un debate que en cierto modo ya se planteó en Ángeles y Demonios, y es el eterno debate entre ciencia y religión. Quisimos preguntarle al propio Brown si ciencia y religión son compatibles y por qué las enfrenta siempre o casi siempre tan descarnadamente. Históricamente eso es lo que ha ocurrido siempre, desde hace siglos, la ciencia y la religión enfrentadas. Solía ocurrir que los antepasados tenían una serie de dioses para describir el mundo que le rodeaba, la naturaleza, ¿no? Las mareas, por ejemplo, se decía que era cosa de Poseidón, pero de repente la ciencia apareció y dijo, no, nada de Poseidón, es la gravedad y la luna y por eso existen las mareas. Y desapareció Poseidón. Y si echamos un vistazo atrás en la historia, en lo que ha pasado con los dioses, la ciencia se nos ha cargado a todos. Y la pregunta es, ¿los dioses de hoy seguirán estando aquí dentro de 100 años? Esa es una de las preguntas que se formula Origen. Y precisamente, al hilo de esa pregunta que en cierto modo sobrevuela, pues toda la trama de Origen, que es si Dios puede sobrevivir a la ciencia, le preguntamos a Dan Brown si considera que Dios es eterno o, sin embargo, llegará el día en que, como raza humana, como especie, no necesitemos dioses.
La necesidad de un Dios evoluciona. Nuestros ancestros necesitaban dioses por distintas razones, pero la ciencia va poniendo más preguntas como ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿El sentido de la vida? ¿Y qué hacemos aquí? Estas preguntas son preguntas religiosas y espirituales que podemos empezar a responder. Yo no sé si por completo desaparecerá Dios, pero nuestra visión de Dios seguro que evolucionará y no será como los dioses de hoy. Tal y como mencionábamos al inicio, la vida de Brown en cierto modo ha estado marcada por estos dos polos, no sabemos si opuestos, ciencia y religión. Y es que tal y como señalábamos, su padre, matemático, era hombre de ciencia y su madre, sin embargo, era una mujer más cercana a la religión. Le preguntamos a Dan Brown dónde se encuentra más cómodo, ¿en ciencia o en religión? De pequeño estaba muy cómodo con la religión. Yo era muy religioso, cantaba en el coro de la iglesia, creía en la resurrección, creía en la Virgen María y en Adán y Eva, y a los 9, 10 años de edad tuve una experiencia. De repente me habían explicado lo que era la evolución, había visitado un museo de las ciencias y pensé, bueno, ¿y Adán y Eva? Entonces yo pensaba que eso era lo que había pasado, ¿qué es la evolución? Y le fui al párroco de la iglesia y le pregunté, ¿qué historia es la verdad? Y me dijo, los niños buenos no preguntan esas cosas. Así que entonces me aparté de la religión, me fui hacia la ciencia y durante muchos años me sentí más cómodo con la ciencia y empecé a entender que cuanto más te metes en la ciencia, el círculo se vuelve a cerrar y te devuelve a los temas más espirituales, a las preguntas más filosóficas. Es curioso el concepto de creencia, de superstición muy abordado, insistimos, en la última novela de Dan Brown, Origen, donde además una de las frases más significativas es precisamente que la ciencia y la religión son dos idiomas distintos que cuentan la misma historia. Pero quisimos insistir más a Dan Brown sobre sus creencias, por decirlo de alguna manera, porque en algunas entrevistas ha señalado no ser antirreligioso. Sin embargo, insistimos, uno de los mensajes de Orígenes, nada más y nada menos que todas las religiones están equivocadas. ¿Cuál es su opinión? Es curioso, cuando uno es novelista, ocurre que la gente, las palabras que dice el malo de la película me las atribuyen a mí, ¿no? Dan Brown ha dicho esto. No, yo no he dicho eso. Lo ha dicho uno de mis personajes. Y es curioso porque es como si yo escribo un personaje que dice, aquí tiene que morir todo el mundo, y al día siguiente estará en los titulares, Dan Brown ha dicho que tenemos que morir todos. Yo no he hecho eso. Pero volviendo a tu pregunta, ¿todas las religiones están equivocadas? Muchas de estas ideas son cosas que han salido investigando para este libro. Yo creo que las religiones que reivindican, por ejemplo, que Adán y Eva engendraron todo el planeta o que Jesucristo resucitó de entre los muertos, esto yo ya no me lo creo, y tengo un personaje que así lo dice. Estas religiones en eso se equivocan, pero es un personaje, no es mi filosofía personal. Edmund Kirch es ese personaje de la nueva novela de Dan Brown, Origen, que pues representa un poco los valores antirreligiosos, por decirlo de alguna manera, y pro-científicos. Es decir, un personaje, un futurólogo, un visionario que considera la religión, la superstición, como un síntoma de debilidad humana, en cierto modo, como algo que nos atrasa como especie. Y quisimos preguntarle a Dan Brown si él considera el hecho de ser religioso o supersticioso un síntoma de ingenuidad. Cuando yo me pongo debajo de un cielo estrellado, me tumbo a mirar el cielo, tengo una percepción de que hay algo más grande que la especie humana. No tengo palabra, no sé cómo se llama, no sé qué es, pero lo percibo. Hay momentos en que pienso que quizá eso es una debilidad intelectual mía y que soy incapaz de entender intelectualmente el mundo y me veo obligado a invocar a Dios para rellenar ese
vacío. A veces me siento muy bien, ¿no? Pienso que formo parte de algo más grande y a veces me da vergüenza porque intelectualmente se me escapa, ¿no? Entender el mundo sin evocar a un poder superior. Y ya no hablando de religiosidad, sino de espiritualidad, en alguna ocasión Dan Brown ha afirmado que él es alguien espiritual. Le quisimos preguntar si eso significa que cree en Dios o en alguno de ellos, o qué es exactamente ser espiritual. Sí, para mí hay una gran diferencia entre la palabra religioso y la palabra espiritual. Religión, que implica una serie de normas, unas pautas, unas guías muy marcadas y un lenguaje y una terminología muy específicos para describir exactamente lo que está ocurriendo en el mundo. Y yo crecí en la fe cristiana y así me educaron y hablábamos de Jesucristo y de Dios y del más allá y del cielo y del infierno. Y en otras fees hablarán de otras cosas, utilizarán otras palabras. Y yo ahora pues me acerco más a creer que nuestra necesidad como especie para describir lo indescriptible utilizando unas palabras concretas, esa es la mitad del problema que tenemos a la hora de entender las religiones, que de hecho las religiones entre sí se parecen mucho, los términos son distintos. Al hilo también de algunas de los diálogos de su nueva novela Origen, también de algunas como Ángeles y Demonios o El Código Da Vinci, le preguntamos a Dan Brown si él cree que el ser humano como especie necesita la religión o las creencias. Yo creo que sí. Algo hay en la mente humana que pide orden. En la novela hablamos, ¿no?, de ese programa, ¿no?, subyacente de la mente, como si fuera un ordenador. Queremos ordenar en el caos. No nos gusta el caos. Y la religión es una fuerza muy potente para ordenar el mundo. Y cuando alguien se nos muere, un ser querido, no queremos creer que ha sido porque sí, que ha sido por azar. Y es mejor creerse que Dios decidió que era su hora y se la ha llevado junto a él al cielo. Y yo no me lo creo ya, pero es bonita la historia y entiendo que consuele y entiendo que tenga su propósito en la sociedad. Y bueno, hablando tanto de creencias y de supersticiones, pues quisimos saber si Dan Brown, como escritor, tiene alguna superstición o alguna manía que considere extraña. Yo no soy supersticioso, pero sí que creo que si proteges el proceso, los resultados ya salen solos. ¿Qué significa esto? Yo empiezo a trabajar casi a la misma hora todos los días y trabajo de una manera parecida todos los días. Empiezo a las 4 de la mañana, cada hora descanso o estiramientos y muevo un poco el cuerpo. Trabajo sin internet, sin teléfono, sin interferencia. No sé si es superstición, es más decirme a mí mismo que me tengo que proteger en mi proceso y el resultado ya vendrá. Si yo trabajo bien, será un buen resultado. Bueno, no sabemos si supersticioso o no, pero ahí nos dejaba Dan Brown algunas de sus pautas a la hora de trabajar, a la hora de crear novelas como Origen, El Código Da Vinci o Ángeles y Demonios. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos enseguida analizando y escuchando al autor de éxito, a uno de los autores más conocidos del siglo XXI como es Dan Brown. Atrévete a descubrir lo que otros no cuentan. En Castilla-La Mancha Media, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Esos criminales han enviado este ambigrama claramente en señal de provocación. Pero el capitán Olivetti cree que si usted puede averiguar su identidad, tal vez podamos detener esta abominación. ¿Por qué yo? Su experiencia, su erudición, su reciente relación con la Iglesia por ciertos, digamos, misterios. Nunca me ha parecido que ese episodio me haya granjeado el cariño del Vaticano. Oh, efectivamente. Pero sí lo ven como... ¿Cómo se dice? Temibile. Temido. Un avión del Vaticano nos está esperando cerca de aquí. ¿Vendrá usted conmigo?
Profesor Langdon, se ha pasado la vida buscando símbolos como el que tiene ahora en sus manos. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir fingiendo que todavía no ha decidido venir? Continuamos en El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha esta semana con un programa absolutamente especial, entrevistando a Dan Brown, el autor más vendido del siglo XXI, con más de 200 millones de lectores en todo el mundo gracias a novelas como El Código da Vinci, Ángeles y Demonios, o la última de ellas, publicada por Planeta, Origen. Sin duda un autor que genera sensaciones de todo tipo, aplaudido, criticado hasta la saciedad. Pero claro, se ha criticado mucho a Dan Brown por hacer pseudohistorias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que él, como siempre matiza, hace novelas, no está haciendo ensayos históricos, hace novelas de entretenimiento, de ficción, en la que divide o identifica más o menos bien cuáles son los hechos reales, más que hechos quizá obras de arte, sociedades secretas, etcétera, etcétera, y luego cuáles son los hechos fruto de su imaginación, fruto pues de la ficción que narra en las novelas. De hecho, él siempre dice que el propósito de sus libros es crear diálogo y que escribe los libros que él mismo quiere leer. Reconoce que es difícil agradar a todo el mundo, evidentemente, y menos cuando sus libros se venden por millones. Sí que es cierto que no tiene problemas en reconocer que él no intenta hacer una creación literaria de altura, sino contar una historia actual y transparente. Como decimos, los críticos más duros le han acusado de recurrir al esoterismo barato, de distorsionar los hechos y falsificar la historia, aunque, como decíamos, al inicio de sus novelas siempre hace una aclaración de qué es la realidad dentro de la trama y qué no. Pero estamos hablando esta semana precisamente con Dan Brown, con el objeto de toda la polémica. Acaba de publicar su novela Origen, y en ella vemos que las teorías de la conspiración tienen un papel bastante importante. En sus páginas, de hecho, da la sensación de que a través de alguno de sus personajes, el propio Brown es bastante crítico con este tipo de teorías conspiranoicas. Quisimos conocer su opinión al respecto de ellas. Hay mucha gente que cree que yo soy teórico de la conspiración y soy todo lo contrario, porque soy totalmente escéptico al respecto. Tengo fans que me dicen, ¿cuándo vas a hablar de los antiguos aliens que vinieron y vivieron entre nosotros y construyeron las pirámides de Egipto? Y yo les digo, ¡qué locura! Nunca voy a hacer algo así. Pero la teoría de la conspiración forma parte de intentar crear orden en el caos. Cuando pasa algo que no entendemos, ¿no? Las pirámides, por ejemplo, también, o una elección presidencial, algo que de repente dices, ¿qué ha pasado? Es mejor pensar, hay una conspiración detrás, y no pensar que ha sido por azar. Bueno, y es curioso, ¿no? Os habréis quizás sorprendido escuchando al propio Dan Brown hablando de las teorías de los aliens ancestrales, de la astroarqueología. Pues es que en Origen, en las páginas de esta nueva novela, incluye también algunas menciones al asunto de las visitas extraterrestres en la antigüedad. Es cierto que lo hace de manera muy crítica, pero quisimos conocer si habla de los aliens ancestrales, pues si ha leído a autores tan relevantes en este aspecto como Erich von Däniken, Graham Hancock, y cuál es su opinión personal sobre este tipo de teorías, y también si en algún momento Robert Langdon se enfrentará alguna vez a los enigmas de la antigüedad. Sí que he leído todas estas obras sobre los antiguos aliens, son muy entretenidos. Para mí es el aspecto lo más divertido que tienen, digamos, es ver cómo la teoría de la conspiración une puntos que no se unen por ninguna parte. Y eso es como más un libro sociológico para mí, porque pienso, pero ¿cómo se cree la gente esto? Me parece fascinante. Y Langdon, en un momento de Origen, le dio por reflexionar sobre estas teorías de los aliens para decir exactamente vale, sí, interesante, pero yo no me lo creo.
bueno, vemos que mantiene la actitud crítica reflejada en las páginas de Origen, la mantiene el propio autor Dan Brown. Pero no nos quedamos ahí, porque en otra de sus novelas, en una de las primeras además, en La conspiración, el tema extraterrestre juega un papel muy importante. Le preguntamos por tanto a Dan Brown qué opina él de la vida extraterrestre y si cree que nos han visitado. A mí no me han visitado los extraterrestres, nunca me han abducido los extraterrestres. Me fascina la vida extraterrestre. Matemáticamente hablando, es muy probable que haya vida extraterrestre y que no seamos la única forma de vida en el universo. No creo que nos hayan visitado o que vivan entre nosotros los aliens. No tiene mucho sentido para mí. Pero vida en otro lugar, yo creo que sí. Bueno, como no nos quedó del todo claro, seguimos insistiendo. ¿Qué opina del fenómeno OVNI como tal y de las personas que afirman haberse encontrado con alguno? Yo no he visto ninguno, pero yo soy de Exeter, en New Hampshire, y allí hay un momento, ¿no?, llamado el incidente de Exeter, y fue famoso, en América. Mucha gente de distintas partes segmentos de la sociedad, desde clérigos y trabajadores, toda gente de la comunidad, todos vieron la misma cosa. Eso sucedió. Yo he hablado con algunas de las personas que lo vieron, ahora son muy mayores ya, y te miran a la cara, a los ojos, y te dicen: yo sé lo que vi, no te lo sé explicar, porque no había visto nada igual. Una especie de forma de forma de puro rojo que flotó por encima de la ciudad y pasó y nadie la vio nunca más. El ejército dijo que no habían sido ellos, así que yo vengo de un lugar donde la gente dice haberlos visto. Yo espero ver alguno, a ver. Bueno, curiosa la opinión del fenómeno OVNI que tiene Dan Brown, uno de los autores de mayor éxito a nivel mundial en estos momentos. Pero regresando a España, insistimos, el país que ambienta o que acoge la nueva aventura de Robert Langdon, sabemos que Dan Brown ha estado 11 veces en España y que, si no nos equivocamos, es el primer país que visitó, pasó un tiempo aquí, pasó parte de su juventud y donde también estudió y se formó durante un tiempo, y que es el país, España, que más veces ha visitado. Como decimos, país que ambienta la historia de Origen con el arte moderno de fondo. Pero claro, siendo un país como España con tantísima historia, tantísimos siglos de historia, de enigmas, quisimos saber qué enigmas de España, de nuestro país, le hubiera gustado aprovechar a Dan Brown y, bueno, finalmente no lo ha hecho. Yo siempre he querido escribir sobre el orden de la Cábala en Córdoba, porque hay una historia judía muy interesante que nace en Córdoba, hay mucha Cábala en esa ciudad, y a mí me gustaría escribir algún día sobre ello. No quisimos dejar pasar, pues, la oportunidad de preguntarle por un asunto que se mencionaba en una de sus novelas, en El símbolo perdido, protagonizada también por Robert Langdon y con la masonería y la fundación de los Estados Unidos de fondo, y en ella, en esa ciencia que siempre gusta introducir en sus novelas, mencionaba un curioso experimento sobre la memoria del agua. Y en alguna entrevista ha mencionado, precisamente a raíz de este experimento mencionado en El símbolo perdido, que él está convencido, que él cree que la mente puede tener poder sobre la materia, transformar la materia. Le preguntamos sobre esto a Dan Brown. Es cierto, no es algo que yo creyera antes de escribir El símbolo perdido, pero al preparar, estudié ciencia, el concepto de la materia por encima de la mente, por encima de la materia, y hay científicos de verdad que han hecho experimentos de verdad para demostrar que la mente humana puede controlar la materia, y esto ahora forma una parte de la ciencia que muchos aceptan, y yo no lo sabía, lo descubrí entonces. Realmente capacita mucho, empodera mucho esta idea de quizá nuestros pensamientos tienen un efecto sobre el mundo. Yo soy optimista por naturaleza y creo que hay más poder creativo que destructivo en el mundo, y que hay más amor que odio, y a mí me reconforta pensar que nuestras emociones positivas y pensamientos positivos, la compasión, puede tener un efecto físico en el mundo. Y si antes le preguntábamos al mismísimo Dan Brown por el fenómeno OVNI,
no queríamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle por los fenómenos paranormales. Le preguntamos si cree en ellos, si le interesan y, lógicamente, si ha sido protagonista de alguno que pueda considerar extraño. I've never seen a ghost. Yo nunca he visto un fantasma. I have had, in the same way I think many of us have had. Y creo que muchos hemos tenido experiencias que son difíciles de explicar, ¿no? Piensas en un amigo que hace 2 años que no sabes nada de él y te llama al segundo. Casualidad, ¿no? ¿O no? Yo tiendo a pensar en la percepción extrasensorial, es decir, la mente es un receptor muy bien sintonizado que capta cosas que no acabamos de entender. Eso me lo creería, pero como padre, mi padre el matemático dice, hay algo que tiene que ver con la probabilidad. Hay coincidencias que son por azar y son las únicas cosas que recuerdas, ¿no? Tú piensas en un amigo y ese amigo te llama, pues 300 veces has pensado en alguien y ese alguien no te ha llamado, pero de esas no te acuerdas ni me hablas de ellas, o sea que no lo tengo claro. Curioso esa opinión de Dan Brown sobre los fenómenos paranormales, pero evidentemente teniendo al autor de uno de los libros más polémicos, de una de las novelas, en este caso más polémicas de nuestro siglo, pues no podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre algunos aspectos, sobre algunos matices relacionados con el Código Da Vinci. Es la novela que lo hizo mundialmente famoso y con la que vendió millones de ejemplares. Pero bueno, él siempre ha matizado que es una novela y nosotros queríamos conocer su opinión personal, en este caso sobre el misterio de René Le Chateau, del que tanto se ha hablado y tanto se ha dicho. Everything I have to say about René Le Chateau, I said. Todo lo que tenía que decir sobre este misterio lo escribí en el Código Da Vinci. Es tajante, o sea que en teoría todo lo que cuenta sobre este misterio de René Le Chateau en el Código Da Vinci coincidiría al menos con su opinión personal. Él, en el Código Da Vinci, dice que al inicio que todas las descripciones de obras de arte, edificios, documentos y rituales secretos que aparecen en esta novela son veraces, pero habla de el Priorato de Sion, una supuesta sociedad secreta europea fundada en el año 1099. Nosotros, como no teníamos muy claro si esta sociedad secreta era real del todo o no, le preguntamos a Óscar Fábrega, experto en el tema, autor de, entre otros libros, de Prohibido excavar en este pueblo, donde desmonta todo el mito del misterio de René Le Chateau, y nos contaba que el Priorato de Sion fue una supuesta sociedad secreta que, según se divulgó en una serie de libros de la segunda mitad del siglo XX, se constituyó durante la época de las Cruzadas para proteger un secreto, la supervivencia del linaje merovingio, una casa real de origen franco que desapareció en el siglo VII. Lo curioso es que gracias al Enigma Sagrado, el ensayo en el que se basó Dan Brown y cuyos autores lo denunciaron por plagio, aunque finalmente Dan Brown acabó ganando el juicio, se comenzó a considerar que esta sociedad custodiaba un secreto mayor, nada más y nada menos que la descendencia secreta de Jesús y María Magdalena, que tras la muerte del Nazareno en la cruz fue llevada por su esposa al sur de Francia, mezclándose siglos después con la estirpe merovingia. Tal y como nos señalaba Óscar Fábrega, sobra decir que todo esto es falso, como demuestra él en su libro Prohibido excavar en este pueblo, y que todo es un invento de un personaje al que algún día habría que dedicar un programa, como fue Pierre Plantard. Así que seguimos preguntando a Dan Brown y le preguntamos si realmente cree, como se plasma en el Código Da Vinci, en la existencia de un linaje compuesto por los descendientes de Jesús y María Magdalena. Yo escribí un libro que se formulaba esta pregunta hipotética: ¿qué significaría para la religión si Jesucristo no hubiera sido literalmente hijo de Dios y hubiera sido un hombre de carne y huesos? Para mí, la historia que yo conté en el Código Da Vinci de Jesús como hombre tiene más sentido lógico para mí que la historia que me enseñaron en la iglesia. Personalmente, para mí, por tanto, en la existencia real de Jesucristo como personaje histórico. Sí, yo creo que sí. Pero siguiendo con Dan Brown, y ya para ir terminando, le preguntamos por qué cree que una novela como El Código Da Vinci armó tanto revuelo, ya que, bueno, él siempre indica, como hemos mencionado al inicio de sus novelas, lo que es real y lo que no, y que al fin y al cabo está haciendo una novela, no está haciendo historia, eso debe quedar claro, pero desde luego El Código Da Vinci creó un revuelo mediático muy importante y generó también, evidentemente, muchísimas críticas, tanto a favor como en contra. ¿Cómo vivió Dan Brown ese proceso?
Curioso, porque si el libro solo hubiera vendido 1000 ejemplares, nadie se hubiera molestado, el Vaticano callado y ningún problema. ¿Qué ocurre? Que la historia del Código da Vinci tenía sentido lógico para muchos lectores. Muchos dijeron, oye, pues esto se sostiene más que lo que me cuentan en la Iglesia, y hay evidencia, y esa idea de que Jesús como ser humano, un profeta fabuloso, con un mensaje maravilloso intelectualmente, eso lo podemos procesar y decir, pues esto tiene sentido. La idea de resucitar de entre los muertos o de que hayas nacido de una madre virgen, es que son cosas difíciles de procesar. Y cuando oyes una historia que respeta a Jesús pero que racionalmente tiene sentido, gente religiosa inteligente dijo, bueno, esto hace a Jesucristo más accesible y no me tengo que creer un milagro extrañísimo, sino que creo en este mensaje, creo en este hombre, y la Iglesia se vio amenazada porque es un momento, es importante en la cristiandad. El tiempo con Dan Brown no nos dio para mucho más, y la última pregunta que le planteamos tenía que ver con su personaje estrella, con Robert Langdon, el protagonista de todas sus novelas desde Ángeles y Demonios. Antes de ellas publicó La conspiración y La fortaleza digital, pero a partir de Ángeles y Demonios todas las novelas hasta el día de hoy han estado protagonizadas por Robert Langdon. Por tanto, quisimos saber si Robert Langdon es inmortal o si tiene prevista la muerte del personaje algún día. ¿Tiene prevista la muerte del personaje en algún momento? No, creo que Robert Langdon de momento es inmortal, pero como todos somos mortales, en algún momento le tendremos que decir adiós y no sé cuándo va a ser. Pues esa era la respuesta de Dan Brown. Agradecemos enormemente su disposición, su disponibilidad a todo el equipo de comunicación y prensa de la editorial Planeta, que nos permitió entrevistar en exclusiva para El Dragón Invisible a Dan Brown, y sin más, como siempre, con el deseo de que hayáis disfrutado, de que hayáis aprendido. Nos despedimos una semana más. En esta ocasión, ya lo decíamos al inicio, una semana especial, una ocasión única, la de entrevistar a Dan Brown, y ahora entráis en juego vosotros a través de las diferentes redes sociales. En Twitter, @dragón_cmm, en Facebook nuestra página oficial El Dragón Invisible, o el mail eldragoninvisible@cmmedia.es. Estad atento a esas redes sociales, porque en breve anunciaremos un sorteo relacionado precisamente con la última novela de Dan Brown. Será en cuestión de días cuando lo hagamos público y podéis participar. Sin más, os deseamos una feliz semana y nos escuchamos aquí dentro de 7 días en Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón Invisible. Un fuerte abrazo.